Hola, hola, bendiciones a todos. Habla la profeta Wendy Karevic y hoy voy a hablarte acerca de cuándo fue la primera vez que vi a Jesús y cómo fue. ¿Y cómo es que nació esta iglesia? Am, yo tenía alrededor de 2 años, 11 meses, estaba por cumplir ya los 3 años cuando mi padre biológico fallece. Fue un suceso no esperado, porque era muy joven. A los 30 años él falleció con un problema del corazón. Parece ser que fue como una especie de bacteria que se arrojó como en el corazón, y es como que en ese entonces en México no había toda esa atención médica, y el único país que estaba como con esa tecnología para poder atender casos como el de mi padre era Estados Unidos. Así que pues se ve que mi papá como que pensó que se iba a recuperar de una manera rápida. Eso es algo que sucede cuando nosotros somos jóvenes, creemos que somos demasiado fuertes. Y bueno, mi hermana nace, mi segunda hermana nace justo antes de que muriera mi padre. Estaba de días cuando mi padre falleció. Yo era como la niña consentida de mi papá. No como, realmente era la niña consentida de mi papá. Inclusive era demasiado berrinchuda. Yo creo que si me topara con una niña así en este momento, pues no sé si podría estar tanto tiempo conviviendo con una niña tan caprichosa. Esa era yo. Al morir mi papá, entré como en una depresión silenciosa. Si bien mis padres siempre fueron personas que vinieron de abajo y trabajaron mucho, lucharon mucho para poder darnos como lo mejor. Yo tenía como ese, fíjense, rencor hacia el dinero, así que yo decía: ¿de qué sirve el dinero? ¿De qué sirve tener todos los juguetes? ¿De qué sirve tener pues que mi papá me haya dado todo lo que yo quería? Porque él me daba todo. No éramos ricos, pero él me daba todo lo que yo le pedía. Así que empecé a tener como una especie de odio hacia lo material. Y bueno, en esa depresión demasiado silenciosa, porque si bien mi madre a su vez también estaba pasando por ese dolor demasiado fuerte, y yo creo que más ella porque se quedó conmigo de 3 años y mi hermana recién nacida. En ese dolor profundo, nosotros no teníamos ninguna religión que practicáramos. Digamos que por tradición éramos católicos, no por convicción, sino por tradición. Prácticamente yo no recuerdo que hayamos ido a la iglesia alguna vez, pero después de que muere mi padre es que empezamos a ir a la iglesia, porque pues se hacen misas, ¿verdad? Entonces yo siempre decía que alguien había matado a mi papá. Esa era como mi idea. Yo decía: ¿cómo puede ser que Dios se haya llevado a mi papá si mi papá era demasiado bueno? La gente adulta siempre me decía: bueno, es que Dios lo necesitaba, es que Dios se lo llevó, Diosito se lo llevó, y bueno, tú debes de entender, Él lo necesitaba más. Entonces yo decía: ¿cómo es posible que Dios necesite más de mi papá cuando Él es el Todopoderoso? Él es el que creó todo lo que yo puedo ver y todo lo que hay en la tierra. Tenía como esa conciencia bastante despierta. Y recuerdo una mañana, me levanté, había como, y lo estoy contando y ya estoy sintiendo nuevamente ese dolor que sentía acá en mi pecho. Era como un golpe, era como si una pelota así de acero me hubiese golpeado mi pecho. Ese era el dolor que yo llevaba constantemente, a pesar de que era muy pequeña. Una mañana me levanté y estaba sentada en mi litera, en la parte de abajo,
Y yo estaba conversando con Dios. En un principio no tenía como esa respuesta, pero yo le cuestionaba a Dios. Yo decía que por qué Él se lo había llevado si mi papá era muy bueno, que Él no lo necesitaba, que yo lo necesitaba más y mi hermanita lo necesitaba más y mi madre también. Cuando de repente, recuerdo que en ese departamento que vivíamos en Acapulco, porque nací en Acapulco, de repente un viento entró en mi habitación. No recuerdo si estaba abierta la ventana o no estaba abierta, eran ventanitas pequeñitas que se abrían así, era como que se plegaban así y se cerraban así. Recuerdo que de repente Jesús estaba a mi lado y yo sentí un amor tan profundo, tan real, más real que el propio amor de mi padre biológico. Y recuerdo que solamente su mano tocó así mi cabeza y me dijo: mi niña, tu papá está con Dios Padre. Y me dijo: no te has dado cuenta, eres bienaventurada, tienes 3 papás, Dios Padre, tu padre biológico, Carlos, y te daré a este papá nuevo. Y empezó a mostrarme en una visión cómo en esa playa de Acapulco había un varón que era muy bien parecido, guapísimo, y me cargaba a mí y llevaba también a mi hermana y se ponía a jugar con nosotras y allá estaba mi mamá también. Y ahí fue cuando Jesús me enseñó a profetizar sin yo saber cómo es profetizar. Y me dijo: quiero que le digas a tu mamá que pronto va a venir ese esposo que Dios tiene para ella, que no se preocupe, que todo va a estar bien. Ay, cuando Jesús me dijo: tienes 3 papás, ¿no te has dado cuenta? Para mí fue así como, wow, es impresionante cuán bendecida soy. Me sentía como muy afortunada, así que ni bien me dio toda esa información, yo salí corriendo de la habitación, presurosa. Recuerdo que mi mamá estaba en la cama, llorando, desconsolada. Y le decía: mamá, 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 tienes que escucharme, escucha, escucha. Vino Jesús y me acaba de decir que ya tiene a mi nuevo papá. Es mi nuevo papá, mamá. Y es muy guapo, es hermoso y te va a amar mucho y a nosotras también. Es un nuevo papá, mamá. Y mi madre hasta se secó las lágrimas y empezó a verme como extrañada. Y lo más sorprendente es que desde el momento en que Jesús me visitó, era como si voluntariamente pudiera ver el futuro de las personas y pudiese... Yo hablaba a las personas cuando Jesús me decía: tienes que decirle a esta persona tal cosa, o que va a pasar tal cosa, o si está preocupada tal cosa, dile que va a pasar esto. Y yo profetizaba sin saber qué era profetizar o sin saber qué era ser un profeta. Y así sucedió. En menos de 1.5 años, si no mal recuerdo, pues mi mamá ya estaba casada con ese nuevo papá. Creo que fue a los 8 meses o 6 meses, no recuerdo bien, que mi madre conoce a mi nuevo papá. Por supuesto que se llevó un tiempo para conocerlo y demás, y como probar ella que realmente él nos amaba y todo. Y todo comenzó desde ese día. Esa fue la primera vez que vi a Jesús sin que alguien me dijera que ese era Jesús. Algo que recuerdo puntualmente es que sus manos
en sus manos había demasiado poder y yo pude ver en sus manos esa cicatriz. No sabía por qué. Después fue que yo me fui enterando de muchas cosas, por lo que dice en la palabra de Dios o por lo que uno se va enterando, ¿verdad? De cómo fue que Jesús murió por nosotros, etc. Así que esa fue la primera vez que Jesús me visitó literalmente. Y después empezaron a suceder esos encuentros espontáneos con Jesús. Inclusive mi madre después me confesó que pensó que me estaba como que tenía un amigo imaginario. Porque dice que a veces, sin yo darme cuenta, ella como que se asomaba a la habitación y veía que yo conversaba con alguien, que yo le empezaba como a gesticular y a manotear y a conversar y a señalar y demás y a jugar. Y pues ahora sabe que era con Jesús, mi maestro y mi Salvador. Me gustaría también contarte acerca de qué fue lo que me hizo alejarme completamente de Dios, o digamos que la mayor parte de mi ser, de mi enfoque, empezó a alejarse de Dios. Esto me sucedió porque cuando nosotros regresamos de Japón, nosotros nos fuimos a vivir a Japón con mi papá nuevo, José Luis, con mi mamá y con mi hermana Carla. Y allá en Japón nace mi hermano José Luis. En Japón es un país demasiado seguro. La verdad es que es un país en el que pues no hay carencias, hay mucha enseñanza, disciplina. Hay muchas cosas buenas y yo fui criada en ese ambiente. Entonces, cuando regresamos de Japón a vivir a México, en Japón estuvimos viviendo alrededor de casi 7 años. Cuando regresamos a México, me doy cuenta que hay personas que son malas, que hay compañeros o compañeras mías que me tienen envidia. Yo no sabía ni qué era la envidia. No conocía que alguien me envidiara o que yo pudiera envidiar a alguien. Yo no conocía de eso. Y que alguien pudiese maltratarme o dañarme con esa intención genuina, mala. Y claro, yo estaba como siendo marginada por el solo hecho de haber venido de Japón. No es que nosotros fuéramos millonarios, ni ricos, ni nada por el estilo. Las situaciones de la vida, Dios nos llevó a Japón porque mi padre se ganó una beca por el gobierno japonés, porque pues estuvo perseverando mucho en poder obtener esa beca y bueno, justo se la dieron, ganó el primer lugar. Y estudió maestría y doctorado allá, pagado por el gobierno japonés. Por eso es que nos fuimos a Japón, no porque tuviésemos recursos y dinero, y más allá de que pues yo no presumía ni nada por el estilo, ya el solo hecho de no poder hablar bien el español, de tener dificultades a la hora de querer leer, de tener que aprender el abecedario, de tener que enfrentarme a burlas, a comentarios, a señalamientos, a menosprecios, a tantas cosas, a tantas cosas. Hicieron que me deprimiera, hicieron que yo estuve llorando, recuerdo, por 3 meses, todas las noches lloraba, a los 12 años. Y para colmo, pues justo llega mi periodo menstrual. Fue otro shock para mí, porque yo pensé que estaba sangrando porque me estaba muriendo. Fíjense cuánta ingenuidad tenía. Y bueno, eso me hizo alejarme de Dios, porque
cuando yo tenía una comunión extraordinaria con Jesús en Japón, porque estaba rodeada de mucha contención, mucha bondad, regreso a México y me doy cuenta que sí hay personas malas, que sí hay personas que te dañan alevosamente, que sí hay personas que te menosprecian, que te juzgan, que te señalan. Eso fue lo que me deprimió bastante y me hizo ver como que yo decía, bueno, ¿cómo? Dios nada más existe para mí, para los demás no. Entonces Dios no existe, en México Dios no existe, Dios no está acá en México. ¿Cómo puede ser si se supone que Dios es omnipresente, Dios está en todos lados, pero en México no está? Así que empecé a alejarme de Él porque era mayor mi dolor que la convicción que yo tenía para con Dios. Así que el dolor fue el que me hizo alejarme de Dios y de a poco empecé a menguar en esa relación extraordinaria que tenía con el Espíritu Santo. Y empecé a tocar mucho acerca del mundo. Conocí de la envidia, conocí de carecer demasiado, conocí de la maldad, empecé a también actuar mal, empecé a tener malos pensamientos, empecé a querer perseverar con mis fuerzas, empecé a tantas cosas que uno hace cuando se encuentra como inmiscuido y dentro de todo lo que es el mundo. ¿Qué fue lo que me hizo regresar al Señor? Bueno, si bien hubieron varios episodios que me hicieron clamar a Dios, no me hicieron tocar fondo, que a veces eso es lo que a nosotros nos hace falta, tocar, pero bien tocar fondo para entregarnos completamente rendidos al Señor. Y lo que me hizo tocar fondo y estar completamente abatida, sin esperanza, sin nada, y reconocer con esa humildad que necesitaba de Dios, fue el golpe, yo diría que más duro uno de los golpes más duros que hemos recibido, que es la noticia de que estábamos esperando un bebé que tenía labio paladar hendido. En principio parecía que era bilateral, con problemas de corazón, a lo mejor de audición, problemas para la hora de hablar. Tantas cosas que nos dijeron. Ese es un gran testimonio también que Dios levantó. Y eso fue lo que me hizo tocar fondo y me hizo regresar, pero ahí sí me hizo regresar completamente a los pies del Señor, tan así que después fue que Dios empezó a derramarse y a restaurar todo en mi vida, y eso fue lo que me hizo regresar verdaderamente a los pies del Señor. ¿Qué fue lo que me hizo regresar verdaderamente a los pies de Jesús? Fue el enterarnos que nuestro segundo hijo Esteban venía con labio paladar hendido. Inclusive nos habían dicho que era bilateral, es decir, de ambos lados. Nos habían dicho que probablemente venía con problemas de corazón, de audición, que quizá a lo mejor iba a tener dificultades a la hora de hablar, que iba a necesitar terapia prácticamente hasta que cumpliera la mayoría de edad, terapia psicológica, terapia lingüística y un montón de cosas. Eso fue lo que hizo que tocara fondo. Y algo que yo le dije a Dios, porque recordaba todo esto que viví con Él, esta relación extraordinaria que tenía con el Espíritu Santo de pequeña. Pero cuando uno es pequeño es como que dice, no, bueno, a lo mejor porque Dios, pues porque antes era buena, uno era pequeño, entonces a lo mejor por eso Dios me hablaba, y como ahora ya estoy grande, tengo maldad, no me va a hablar. Pero a pesar de todos mis miedos, temores, dudas, algo que sí sabía era que mi único y último recurso era Dios. Así que le prometí a Dios, le dije, Señor, si tú me sacas de esto, si tú restauras
mi matrimonio, si tú restauras mi economía, nuestra economía, si tú restauras nuestra salud, porque ya todos estábamos con muchas enfermedades en casa, no solamente lo de Esteban, si tú sanas todo y si tú cambias sobre todo mi carácter, que ya ni yo me soportaba, es más, si yo pudiera salir de mí misma y huir de mí, yo lo hubiera hecho. Yo le dije, Señor, si tú me transformas, si tú me cambias y si tú cambias todo esto, yo voy a servirte toda mi vida. Y le prometí, voy a hacer todo lo que tú me digas que haga durante un año. Jamás te fallaré, no importa en qué condición esté, si esté enferma, si esté contenta, si no esté contenta, si tenga inconvenientes o convenientes. Todas las mañanas a las 3 de la mañana te buscaré. Y le dije, no sé orar, no sé cómo buscarte, pero lo que sí sé es que solo me quedas tú. Y así que le prometí durante un año buscarlo 3 de la mañana. Esa era mi cita con Dios, 3 de la mañana. Y ahí estaba. En un principio mi esposo era como que, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Por qué estás levantada? Y bueno, le tuve que decir que era una promesa que había hecho con Dios. Y si bien al principio me daba coraje que mi esposo estuviera dormido con mis hijos y que yo tener que sacrificar para que Dios los levante a ellos, después Dios comenzó a transformar mi corazón y empecé a tener nuevamente esos encuentros sobrenaturales con Jesús y con el Espíritu Santo. Y ahí fue que Él empezó a enseñarme acerca de la oración, del ayuno, y fue revelándome una a una acerca de las 7 puertas espirituales, que así las dictó Dios. Es como que resumió la Biblia en esas 7 puertas para que se volviera mucho más fácil para mí empezar a cerrar una a una y poder identificar acerca de en qué área es en donde estoy fallando, menguando, o en qué área es en donde yo puedo estar, yo tengo que estar como más atenta. Y así empecé a tener resultados de manera impactante. Y bueno, así fue como empecé a consagrarme delante de Dios y empecé a tener esos encuentros sobrenaturales, y Dios me daba fechas específicas y me mostraba simultáneamente qué era lo que estaba pasando, por ejemplo, en la vida de mi esposo justo en este preciso momento. A pesar de que yo me encontraba en mi casa y mi esposo estaba en otro lugar, yo podía ver qué es lo que él estaba haciendo y cómo Dios iba a empezar a favorecerlo a él. Y bueno, era tan real lo que estaba viviendo, que algo que terminaba haciendo era llamar a mi madre y le decía, es que va a pasar esto, es que estoy viendo que Dios me está mostrando tal o cual cosa acerca de mi esposo y demás. Y le dije, yo quiero que tú empieces a ser testigo acerca de esto que estoy experimentando. Y ella me decía, es que vas muy bien, tú no sabes nada acerca de la Biblia y me estás revelando todo esto que está escrito en la palabra, porque en tal versículo dice esto, porque en tal parte dice esto. Y hasta que en un momento recuerdo un día que estaba haciendo la comida y tenía prendida la licuadora, cuando de repente escucho esas trompetas, turú, 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 pero era real. Yo pensé que era la tele del vecino que estaba prendida y se escuchaban. Era como escuchar un ejército de algo que estaba viniendo. Y esas trompetas, turú, fue algo tan impactante para mí que apagué la licuadora y empecé a tratar de ver como de dónde provenía, y me daba cuenta que era algo espiritual. Caí de rodillas y empecé a arrepentirme de todo. Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Señor, no te olvides de perenganito, no te olvides de sutanito, Señor, no te olvides de tal cosa, no sé qué. Y yo sabía que es como que estaba anunciando que estábamos en los últimos tiempos.
sin yo conocer que eso estaba escrito en la palabra de Dios. Porque después es algo que mi madre me contó que está escrito en la palabra. Entonces empezaron a sucederme cosas sobrenaturales, impresionantes. Y eso traía confirmación de lo que Dios me estaba diciendo, porque llegaba un momento en el que yo sentía que era como que me estaba volviendo loca. Y yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿cómo sé que eres tú? Y siempre me traía confirmación. Y cada día que pasaba tenía mayor acercamiento y encuentros sobrenaturales con el reino de Dios, hasta que también un día estaba en la habitación nuestra, la habitación ahí con mi esposo, y él estaba viendo la tele y yo estaba en la cama y estaba como haciendo mis anotaciones de lo que Dios me había dicho, lo que el Espíritu Santo me había dicho en el día y demás, para que no se me olvidara nada. Era como que yo llevaba mi diario, ¿no? de esa relación con Dios. Y en eso, ay, un ángel tan grande que no cabía en ese lugar, en esa habitación, y estaba así encorvado porque no cabía, entonces el techo le pegaba acá y estaba así, y de repente ese ángel que parecía como un guerrero, todavía le vi las sandalias y todo, vi como esa vestimenta como muy celestial, pero a la vez era como de guerrero, y unos brazos así súper como corpulentos. Era un hombre así rubio, bien parecido, y no sé qué expresión habré hecho que mi esposo, de estar viendo la tele, como que me volteó a ver y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué estás viendo? Él ya como acostumbrado a esas instancias de tantas cosas que le contaba y pasaban, que me dijo, ¿qué estás viendo? Y le dije, hay un ángel de Dios que está ahí a tu lado y quiere hablar conmigo. Y todavía me dice mi esposo, ok, entonces voy a salir. Apagó la tele y me dice, ¿quieres que cierre la puerta? Y le dije, sí. O sea, fíjense cuánta convicción y certeza no solamente en mí había, ya en mi esposo, de todas las cosas que Dios había anunciado y que estaban sucediendo para que mi esposo reaccionara de esa manera. Cuando me quedo sola con el ángel empezó a hablarme con esa voz autoritaria, pero a la vez dulce y bondadosa. Replegó, así, hizo así, desplegó un como tipo pergamino en el que yo podía ver del otro lado, ¿verdad? Porque yo estaba del otro lado, que habían escrituras que yo no entendía, pero él entendía. Pero entonces él me estaba diciendo, he venido de parte de Jehová tu Dios para anunciarte. Y me empezó a decir, y eso lo tengo anotado en una libreta, y más o menos era algo así: para anunciarte que a partir de ahora has sido reconocida y enviada por Dios como su profeta, como la profeta de Dios, y hablarás en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, y naciones enteras te escucharán, y llevarás el evangelio y hablarás no con esa religión que hay en el mundo, sino hablarás a partir del amor, que es ese evangelio puro que Dios, Jesús, vino a establecer acá en la tierra. Y me dijo, no tendrás temor a nada, porque Él, Jehová tu Dios, te respaldará en todo tiempo. Cuando Él empezó a decirme todo eso, yo decía, ¿cómo voy a hacer eso? Y es más, me dijo tantas cosas que no me acuerdo en este momento, lo tengo anotado. Yo estaba entre que en mi mente pensaba, bueno, creo que tengo que anotar todo para que no se me olvide nada, y el ángel me decía, no es necesario, yo lo estoy poniendo en tu alma, en tu corazón. Y de repente desapareció. Así que en cuanto desapareció, yo agarré esa libreta y empecé a escribir todo para que no se me olvidara nada. Y así fue como Dios comenzó a animarme, que dijera que soy su profeta, que soy esa profeta de Dios. Así que heme aquí, delante de ustedes,
para impartir todo esto que Dios me ha dado y que ha sido de gran bendición para mi vida. También quiero que sea de gran bendición para tu vida. Bueno, Dios me ha sanado de muchísimas cosas. Realmente han habido hasta milagros demasiado sorprendentes, diría yo. Cuando yo era pequeña, mis piernas estaban así como, caminaba así, ¿no? Entonces estaban como para adentro mis pies. Por lo tanto, cuando era pequeña, me ponían unas, hagan de cuenta que estaban las piernas, y al lado mío de las piernas habían una especie de mangueras, como tubos, que me hacían que a fuerza mis piernas se empezaran como a enderezar. Y eso iba amarrado o sostenido con un cinturón que iba acá a la cintura, y todo terminaba como en esta parte de acá de los pies. Así que desde pequeña pues empecé a padecer lo que es que te estén señalando. Pobrecita, no camina bien, etc. Jesús me sanó de eso, sin yo sinceramente darme cuenta en qué momento. Simplemente empecé a caminar bien. Jesús también me hizo el arco del pie, y esto fue, ya tenía yo, a los 30 años fue que me formó el arco del pie, cuando mi pie siempre fue pie plano, pero bien plano. O sea, yo si bien ya caminaba un poco más derecha, pero mi pie siempre estaba más inclinado hacia adentro. Recuerdo que en esa ocasión, esa noche, el Espíritu Santo me visitó y me dijo que Él venía a formar ese arco del pie. Entonces me dijo, te animo a que camines y empieza a notar que ya caminas diferente. Y yo empezaba a sentir en mis pies ese cosquilleo, y así fue como recibí ese milagro de pie plano. También Dios me sanó de gastritis. Yo tenía una úlcera gástrica, inclusive me hicieron el estudio ese en el que te meten una camarita para ver qué tanto daño, y efectivamente tenía una úlcera gástrica, tenía colitis. De eso también Dios me sanó. Era una colitis y gastritis extrema, diría yo, crónica. Tanto que el dolor me hacía desmayarme. O sea, para que tengan una idea acerca de la magnitud del padecimiento que yo ya estaba teniendo. Y esto fue antes de tener a mis hijos. El Señor me sanó. Dios también me liberó por completo de bulimia y anorexia, que pensé que nunca iba a poder salir de esa. Es como un estado de estar en el infierno. Aquellos que han padecido eso, es una tortura constante en la mente. Y también Dios me liberó por completo de ansiedad, de ataques de pánico, de estrés. También el Señor me liberó de la muerte en varias ocasiones. Inclusive estuve muerta por unos minutos. Que ahí fue cuando Dios me dio la oportunidad de ir al cielo. Y algo que sucedió es que mi hermana fue testigo, mi hermana menor fue testigo de esto, que yo inclusive hasta me estiré, mis ojos se fueron para atrás, mi boca ya estaba morada y quedé así. Me morí por unos minutos, y cuando regreso con toda esa información del reino de Dios, que fue algo glorioso para mí, obviamente angustiante para mi hermana, que me estaba viendo ahí así. Y regreso, pero no regreso así como que de repente me levanto. Regresé así como si de repente mi espíritu y mi alma lo hubiesen puesto así, y me incorporé. Fue algo impresionante. También el Señor me liberó de cistitis crónica que también tenía. Dios me sanó por completo de un quiste que me había salido, que ya tenía 4 centímetros de diámetro en mi vientre. Dios lo hizo desaparecer simplemente al próximo mes que fui a revisión médica.
cuando se supone que, bueno, lo único que iba o podría haber pasado es que se achicara un poco, no que desapareciera, y ya no estaba. Dios también restauró mi economía porque trajo una renovación de pensamientos, de forma de ver la vida, de ver a las personas, inclusive de verme a mí misma. Dios me ha hecho tener una autoestima más equilibrado, porque era una mujer demasiado insegura, era una mujer demasiado con muchos complejos, y bueno, jamás hubiese imaginado que pudiera estar al frente de una cámara y poder estarles hablando a ustedes con esta tranquilidad. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Dios también ha traído muchas manifestaciones sobrenaturales en mi vida, desde polvo de oro, desde milagros creativos para los que Dios me ha usado. He tenido encuentros demasiado impactantes, diría yo, porque no es que me imagino o no es que creo que vi, sino que realmente he tenido encuentros literales que estoy viendo a Jesús. Inclusive hace poco el Señor me hizo poder ver a Dios Padre en la sala de mi casa cuando estaba en Puebla. Fueron segundos. Yo sabía que había alguien en mi casa. Es como cuando alguien sabe que hay alguien, como que hay una presencia de alguien. Y yo pensé que a lo mejor había llegado mi esposo. Vivíamos en una casa grande en ese momento. Yo estaba en la parte de arriba. Entonces vengo bajando de las escaleras y vi a Dios. Estaba sentada en ese sillón que tenía ahí. En cuanto bajaba la escalera había un sillón. Y solo volteó a verme con esos ojos únicos, gloriosos, tan llenos de sabiduría, de bondad. ¿Cómo sé que era Dios Padre? Porque uno cuando tiene un encuentro así es inconfundible. Y fue algo impresionante. También he podido ver al Espíritu Santo. Es esa persona con él, es una persona, nada más que Él es todo de fuego, pero no es ese fuego que cuando uno trata de acercarse te quema literalmente, es ese calor que entra pero que no te hace mal. Él es todo de fuego y su rostro es el rostro más perfecto que he visto en mi vida. Es perfecto, pero es todo de fuego. Así he visto al Espíritu Santo, mi amigo. Y bueno, y seguramente se me deben de estar olvidando muchos otros milagros que en este momento a lo mejor no los registro, no los recuerdo, porque Dios ha hecho demasiados milagros en mi vida. Así que esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cómo fue que nació esta iglesia? Bien, pues primero nació, yo digo que porque me entregué al Señor y comencé a obedecer todo lo que Él me decía que hiciera. Y si bien lo que me llevó a los pies del Señor fue haber tocado fondo, lo que me hizo regresar a los pies del Señor, pero yo diría que por primera vez bien entregada al Señor, ya de manera como más madura y consciente, fue el haber recibido este golpe duro de saber que estábamos esperando un bebé que venía con labio paladar hendido y también supuestamente venía con más dificultades, que venía con un problema de corazón, nos habían dicho que lo más probable es que viniera con problemas de audición, que porque todo estaba como
enlazado. No sabían bien qué tanto iba a ser el daño que estaba teniendo Esteban, y la desesperación de no encontrar salida por ningún motivo y por más bien en ningún lado fue lo que hizo que me rindiera, que dejara todo orgullo atrás, y que fuera a los pies del Señor completamente rendida. Así que la obediencia que empecé a tener en Dios, en Jesús, me llevó a cosechas inimaginables, y para mí fue algo tan sorprendente porque en menos de 3 meses sin que mi esposo tuviera trabajo, ya tenía trabajo y cada vez le iba mejor. En cuanto a salud también, a nivel familiar, empezamos a tener una salud, un incremento de salud, bienestar. También a nivel matrimonio empezamos a hablar muchas cosas que antes no se podían hablar porque había mucha tensión por falta de dinero. Y así todas las áreas Dios las empezó a suplir y a restaurar, y no solamente eso, sino a levantarnos. Y a mí me pareció algo tan impactante cómo fue que de no tener nada, de estar contando cuánto nos quedaba de ahorro, a empezar a tener todo y a empezar a tener cosechas inimaginables, fue lo que me hizo clamar a Dios. Y yo le dije: Señor, yo no me puedo quedar nada más con estos tesoros que tú me has dado. El mundo necesita saber que tú eres real y que no eres religión, sino que es esa relación personal que tú estás buscando tener con tus hijos, y que es real y verdad, que podemos cosechar en el aquí y en el ahora abundantemente. Algo que Jesús me enseñó fue a derramar. Él me daba estrategias específicas según sea el caso, la necesidad, y de acuerdo a la palabra, sin yo conocer de la palabra, fue que empezó a darme: bueno, ahora vas a hacer esto y ahora vas a hacer lo otro, no te olvides de tal cosa, y es que cuando sucede esto se tiene que atacar de esa manera, ahora haz esto y demás. Y así fue como Dios empezó a darme estrategias que empezaron a darme demasiadas victorias a nivel familiar. Y eso fue lo que me hizo clamarle a Dios por ponerme en un lugar en el que pudiera ser de bendición para muchas personas, y que también a su vez todas esas personas empezaran a cosechar lo que yo estaba cosechando. Sin yo imaginar que Dios me fuera a dar un ministerio, una iglesia. En mi vida jamás pensé que estuviese pastoreando una iglesia. No era como... digamos que mi sueño era, y mi llamado que yo tenía consciente desde que era pequeña, porque es algo que Jesús me dijo, era que había nacido para cambiar las vidas de las personas, que había nacido para salvar la vida de las personas. Y si bien sé que Jesús es el Salvador, pero lo que Jesús se refería era que a enseñarles a las personas para perseverar hasta el final, y no solamente cosechar acá en la tierra, sino también cosechar en el cielo, es decir, después de esta vida. Así que cuando en una ocasión pues me metí a un ayuno muy fuerte, porque yo necesitaba confirmación, y algo que Dios me enseñó es meterme en ayuno para ser como más sensible al Espíritu Santo, y no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Yo tenía mucho miedo porque no había ninguna imposición de alguna mano de un hombre que me había ungido, o que me había dicho, o que me había traído confirmación. Era solamente Dios, y eso era algo que Dios así lo quiso soberanamente. Entonces recuerdo que estaba por levantar mi ayuno de varios días, así que me metí a mi baño y estaba hincada, y le estaba dando la gloria a Dios, y estaba entregando mi ayuno.
cuando en eso, dentro de ese baño, esa voz inconfundible que conozco perfectamente de Dios Padre, me habló y me dijo: hija, he venido a darte un ministerio. Toma. Esta es la iglesia que se llamará el reino de Dios. Y hablarás cuando yo te diga, y me dijo el Señor, y dirás lo que yo te diga, y hablarás sin temor porque te respaldaré siempre. Yo estaba temblando. Cuando Dios me dijo eso, yo pensé que iba a tardar años para que Dios pudiera usarme para hacer milagros creativos. Los milagros creativos son aquellos milagros que Dios, por ejemplo, crea órganos en donde no había, ojos donde no había, ese tipo de milagros que son los milagros más impactantes, considero yo, porque se necesita solamente de la fuerza de Dios, nadie más lo puede hacer. Yo pensé que iba a tardar muchos años para que Dios me usara para semejantes milagros. Pero el primer milagro creativo surge justo cuando la iglesia tiene una semana de nacida. Para esto, no me bastó el que Dios Padre me hablara y me dijera que Él me había dado una iglesia, que yo era una profeta de Dios y que pues comenzara a hablar de todo lo que yo había experimentado y demás. Entonces yo le dije a Jesús: necesito que tú vengas ahora a confirmarme de este llamado que Dios me dio. Ahora necesito que tú vengas a confirmarme. ¿Cómo sé que esto es real y que no es algo que yo me estoy como autonombrando o autodiciendo? Entonces, una tarde, en esta ocasión ya estábamos viviendo en Pachuca, estaba en la cocina de mi casa, estaba sola, mis hijos estaban en el fútbol con mi esposo, y cuando viene la presencia de Dios es algo que es como que embiste todo mi ser y se empieza a estremecer y yo sé que ha entrado la presencia de Dios. Toda esa cocina se llenó y se impregnó de la presencia de Dios. Fue tan fuerte que dejé lo que estaba haciendo. Todavía me tomé de esa barra y solo estaba esperando a que Jesús me hablara, porque sabía que Él me iba a hablar. Entonces Él me dijo: hija. Y cuando Él lo estaba diciendo, volteé a ver y ahí estaba Él, con esa túnica blanca gloriosa, con esos ojos maravillosos, brillosos, inconfundibles, con ese pelo larguito. Y caminaba en la cocina y siempre que me visita la presencia de Dios es como que nunca deja de maravillarme, me quedo con la boca abierta. Y Jesús me habló, pero no me habló gesticulando con la boca. Él siempre habla de espíritu a espíritu, aunque también lo puede hacer, ¿verdad? Hablando así como nosotros. Y me dijo: ¿quieres que te traiga confirmación? Y he venido para eso. Me dijo: Moisés fue enviado cuando tenía 40 años. Yo fui enviado por Dios cuando tenía 30 años. Si sumas 40 más 30, te da 70. Y si lo divides entre 2, te va a dar la edad que tú tienes. Esa palabra me dejó con la boca abierta. Son ese tipo de revelación y palabras que a mí jamás se me hubiesen imaginado, y efectivamente me dio 35. Tenía 35 años y esa fue la confirmación máxima de que definitivamente era Dios el que estaba confirmando mi llamado. Y después algo que Jesús me dijo es que
no me preocupara por cómo es que Dios iba a hacer los milagros, que solamente me ocupara de servirlo, de amarlo y de impartirles, y que Él iba a hacer el resto, que yo hiciera lo posible y que Él iba a hacer lo imposible. Así que a partir de ese día fue que nació esta iglesia, porque Dios vio la necesidad tan fuerte que hay en la humanidad de poder llegar hasta todos los rincones, y algo que con lo que se puede implementar la omnipresencia de Dios es a través del internet. El Señor empezó a hacer milagros por medio de llamadas telefónicas, vía videollamadas, en prédicas que yo empecé a hacer, por vía telefónica, y fue algo que Dios vino a ungirme para que no haya ni barreras ni fronteras para que el Señor pueda manifestarse. Así que por eso es que estoy aquí, para servir a Dios y para servirlos a ustedes con todo mi corazón.